A fondo, con Maite Noriega. ¿Cómo está usted? Me da muchísimo gusto saludarle hoy nuevamente desde nuestro estudio. Vamos a estar con usted, Gastón García Miranda, Maite Noriega, su servidora, y vamos a tener el privilegio de poder charlar con Benito Nassif, ex consejero del IFE. Vamos a hacer un programa a fondo para conocer realmente qué va a pasar este domingo, qué pasa en este domingo y por qué es importantísimo salir a votar este domingo. Gastón, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo, Maite. Un saludo también a nuestro invitado y cuando gustes comenzamos. Benito, es un gusto poder hablar contigo, sobre todo porque eres y has sido siempre un hombre mesurado, un hombre de conocimiento y un hombre que tiene una larga experiencia en el manejo de los procesos electorales. Fuiste consejero del IFE, de ese primer IFE, si no me equivoco. ¿Sí, verdad, Benito? Es correcto. Es correcto, del primer IFE, ese hace muchísimos años. Benito, ¿cómo llega el INE a esta elección intermedia de 2021? Hola, Maite. Gastón, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor realmente compartir la mesa con dos periodistas tan destacados como ustedes. Gracias. Y el INE creo que pues llega después de unas campañas muy intensas donde fue objeto de críticas, ataques, en ocasiones descalificaciones por parte de los actores políticos y por parte de quienes no deberían haber se metido en el proceso electoral, como pasa con el presidente de la República. El presidente López Obrador estuvo pues demasiado activo, más allá, creo yo, de lo que le corresponde en su calidad de primer mandatario, ¿no? Que tiene la responsabilidad de poner el ejemplo en el cumplimiento de la ley, y la ley le mandata una imparcialidad estricta. Uh-huh. Pero más allá de esa discusión que se dio en torno a ciertas decisiones, como muchas que toma el INE siempre son polémicas, creo que el INE llega a esta elección muy especial, que a pesar de que hemos dejado atrás la segunda y dolorosísima ola de COVID que tuvimos a principios del año, todavía siguen siendo unas elecciones marcadas por la amenaza de la pandemia. Y el INE, junto con los organismos públicos locales electorales, aprendieron mucho el año pasado, no solo de experiencias internacionales, sino de las propias en Hidalgo y en Coahuila, y tomaron medidas para que la población se sienta confiada de acudir a las urnas el próximo domingo. Diseñaron un protocolo que en octubre del año pasado dio buenos resultados y que con algunos ajustes están poniendo en práctica para que este próximo domingo pues ustedes y yo podamos acercarnos a las urnas con la confianza de que están las medidas de distanciamiento social, de sana distancia en práctica, para que sin ningún riesgo podamos participar y ser parte de esta fiesta democrática que tendremos el próximo domingo. Mi respuesta en suma es, creo que en la parte operativa de la elección el INE llega más fuerte, ¿sí? Y llega con la fortaleza que le da la experiencia ya de haber puesto en práctica estos protocolos en octubre pasado. Llega el INE, como ya lo has descrito, Benito, pero también preguntaría yo, ¿cómo llega a México? Porque también asistimos a una elección muy controversial con una serie de fenómenos que se circunscriben en el ámbito de la polarización y de otros factores que también ha acompañado en otros procesos la parte del abstencionismo, que es uno de los grandes enemigos a vencer en esta elección.
Es cierto, las elecciones legislativas de la mitad de sexenio suelen ser elecciones que para el electorado, para el votante común y corriente, resultan menos atractivas que, por ejemplo, la elección presidencial, como la que tuvimos en el 2018, y en el que en esa elección la participación fue de un 63-64% aproximadamente, que es una participación que está en el promedio de las elecciones presidenciales. Usualmente las elecciones legislativas de medio tiempo suelen tener tasas de participación bastante más bajas, como 20 puntos más bajas que las elecciones presidenciales. Pero hay algo positivo que ha venido ocurriendo, yo diría desde el 2014, Gastón, y es que desde la Constitución, a través de reformas electorales, se ha promovido la concurrencia, es decir, la celebración simultánea de las elecciones legislativas con muchas elecciones locales. En esta ocasión tendremos 15 estados renovando sus gubernaturas, por ejemplo, y esas son elecciones muy atractivas, son las segundas más atractivas después de la elección presidencial. Y luego, además, tenemos 30 estados en los que va a haber elecciones de alcaldes, de presidentes municipales, y esas elecciones también suelen atraer más, interesar más a los votantes. Por eso, los analistas estamos estimando que la tasa de participación en esta elección, sin ser la de una elección presidencial, va a superar, creemos, el 50% de la participación, que es una tasa bastante buena, ¿sí?, para una elección legislativa intermedia. Claro, porque además hay que tomar en cuenta que es mucho lo que nos jugamos en esta elección. Nos jugamos muchas libertades, es la defensa de la democracia, la defensa de muchas instituciones y organismos constitucionales autónomos. Nos jugamos también como esta prueba ciudadana, ¿no?, de ejercer este derecho al voto, que constituye además un derecho fundamental en las democracias. Si bien en la elección no se acaba la democracia, sin la elección la democracia no existiría como tal. Entonces me parece que es muy, muy interesante lo que va a pasar, no solo porque es la más grande en el número de personas que van a participar. El padrón me parece que es con un número elevadísimo, más los cargos de elección popular que están en juego. Sí, es correcto, Maite. Llegamos, pues, por razones demográficas, con el padrón más grande que jamás hayamos tenido, ¿no? 93.5 millones de mexicanos y mexicanas inscritos en la lista nominal. Es decir, son aquellos que están habilitados para votar, tienen una credencial para votar vigente. Y tenemos muchas elecciones al mismo tiempo. Yo destacaría, como tú, la elección para renovar la Cámara de Diputados, que tiene una importancia muy especial. Me recuerda un poco a la elección de 1997, claro, por todo lo que está en juego, ¿no? Esa elección dio inicio, ¿sí?, a un periodo que duró, pues, poco más de 20 años, que es el periodo de gobiernos divididos, en los que por primera vez en nuestra historia el presidente de la República no tenía una mayoría asegurada en el Congreso, y desde la segunda mitad del gobierno de Zedillo, el presidente tenía que negociar con la oposición, ponerse de acuerdo con ellos para aprobar cambios legislativos, para aprobar el presupuesto. Y creo ese periodo concluyó en 2018, donde el resultado de la elección no le dio la mayoría a un solo partido, es decir, a Morena, que se quedó pues más de 60 escaños abajo de esa mayoría, pero después, a través de lo que los propios diputados llaman
coloquialmente el chapulineo, es decir, el pasarse de una bancada parlamentaria a otro a través de negociaciones de las cuales los votantes no nos enteramos, ¿sí? Esa fracción parlamentaria pues pasó de 191 diputados a 253 y eso le dio la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados al partido del presidente, ¿sí? Esto significa que tiene la capacidad de aprobar el presupuesto ignorando por completo al resto de los diputados porque tiene suficientes votos. Y luego tiene la capacidad de aprobar legislación si es parte del círculo del presidente de la República, pues eso se transforma en un grado de concentración muy alto de poder que hemos tenido a lo largo de estos 2 años y medio, ¿no? Desde la elección del 2018, desde que se instauró la legislatura que está a punto de concluir. Por eso, esta elección es un parteaguas en el sentido de ese grado de concentración que le ha permitido al presidente legislar prácticamente a voluntad, ¿sí? Va a permanecer o va a haber un equilibrio diferente que le obligue al presidente y a su partido a ponerse de acuerdo con otros, ¿sí? A negociar, a detener la velocidad de los cambios para dar la oportunidad a que los afectados y a los intereses legítimos que sean tocados por esos cambios puedan expresarse y puedan conocerse sus posiciones al respecto. Yo tengo la opinión de que los gobiernos divididos tienen muchas ventajas, ¿no? Y una de ellas es precisamente la moderación en el ejercicio del poder, la oportunidad de escuchar a minorías afectadas por los cambios. Y bueno, pues esto en esta elección se va a definir cuál es el equilibrio de poderes, cuál es el grado de concentración de poder en el gobierno federal, Maite. Permíteme, Gastón, ahorita te doy la palabra. Hay un dato que me parece que es importante, este acuerdo del INE reciente para evitar la sobrerepresentación en la Cámara, que también generó un poquito de malestar, pero que a final de cuentas se logra antes de las elecciones para que no haya este tipo de sobrerepresentación en las cámaras. Sí, es correcto. Los consejeros electorales del INE identificaron que pues la práctica de hacer coaliciones, y en esta elección hay 2 grandes coaliciones, la coalición Juntos Hacemos Historia, integrada por Morena, PT y Verde, y la coalición Va por México, integrada por PAN, PRI y PRD. Y lo que identificaron los consejeros, me parece de forma acertada, es que las coaliciones luego pueden utilizarse para eludir los topes de sobrerepresentación establecidos en la Constitución. La Constitución pone un límite del 8% a la sobrerepresentación, y lo que hizo el acuerdo del INE es tratar de garantizar de que mediante las coaliciones, ¿sí?, no se eluda, no se evada ese tope, y que los partidos políticos y sus grupos parlamentarios queden representados en proporción al porcentaje de votos que van a recibir el próximo domingo. De acuerdo, me parece que era importante hacer esta aclaración sobre la actuación del INE. Si nos permites, Benito, hacemos una pausa y regresamos. Estamos en A Fondo, un programa especial analizando los procesos, el proceso electoral que viviremos el próximo domingo. El próximo 6 de junio, cerca de 94.5 millones de mexicanos tendrán la oportunidad de definir la forma en que quieren ser gobernados. Del proceso electoral 2020-21 depende la nueva conformación del Congreso Federal, así como de 15 gobiernos estatales. Del resultado obtenido dependerá la continuidad de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, o bien el resurgimiento de una mayoría de oposición al actual gobierno. ¿Pero qué se elige el 6 de junio?
Será un total de 21.368 cargos. En el ámbito federal, se renovará completamente la Cámara de Diputados. De los 500 legisladores, el INE informó que 213 buscarán la reelección. Se votará para elegir 15 gubernaturas en Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Además, se renovarán los congresos locales, 1.900 ayuntamientos y juntas municipales de 30 entidades. Mega Noticias, Gastón García Miranda. Ubica tu casilla. Ahora, encontrar la ubicación de la casilla donde nos corresponde votar es más fácil que nunca. El INE abrió el sitio ubicatucasilla.ine.mx. Solo hay que seguir 3 sencillos pasos. Primero, ingresa a Internet y accede al sitio. Segundo, elige la entidad donde vives. Tercero, encuentra en tu credencial de elector la sección que te corresponde y anótala en el espacio correspondiente. De inmediato, aparecerá la dirección de tu casilla. Si deseas visualizar la ubicación en un mapa, da clic en la flecha incrustada en el mapa que aparecerá a la derecha de tu pantalla. Hagamos del 6 de junio una fiesta democrática. Yo voto por México. Bien, continuamos aquí en A Fondo, estamos charlando con Benito Nasif. Él fue, me hacía la anotación Gastón García Miranda en este momento, él fue consejero del IFE y también consejero del INE. O sea, si hay alguien preparado para hablar de elecciones, capacitado, es Benito Nasif. Tu turno, Gastón García Miranda. Gracias, Maite. Bueno, este viernes Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, hablaba del fantasma del fraude y decía que esta es una figura más bien ya rebasada, pero que todavía en el presente muchos actores políticos alegan. Tú, Benito, conoces muy bien los filtros que se tienen y después de 30 años de experiencia en la organización de un proceso electoral, ¿cuáles son estos filtros y cómo ves tú la posibilidad de que alguno de los participantes pudiera incurrir en un intento de fraude o de trampa en este proceso? Me preguntas eso, Gastón, porque lo que te puedo decir a partir de mi experiencia con nuestro sistema electoral, tanto como administrador de ese sistema, mi calidad de consejero, es que todo el sistema, a lo largo de todo el proceso, está diseñado y construido para proporcionar garantías en contra del fraude y la manipulación de los resultados electorales. Desde la construcción misma del padrón electoral, que es la pieza más importante, la columna vertebral, le llamamos, de la organización de las elecciones. El padrón es un padrón permanente, su actualización permanente es vigilada por los partidos políticos desde la Comisión de Vigilancia. Pueden estar haciendo observaciones constantemente, corriendo pruebas, y hay un momento en el proceso en el cual se aprueba el corte final que dice estas son las personas que van a poder votar, de manera que todos los que tengan que estar ahí están ahí y los que no deban estar ahí no estén ahí. Y tenemos uno de los padrones más confiables, yo diría, de los países, comparable con las naciones, con las democracias desarrolladas, ¿no? Se mide por la cobertura del padrón, tenemos un porcentaje de cobertura de la lista nominal del 95% de la población mayor de 18 años. Tenemos además niveles o grados de actualización del padrón comparables con países como Canadá, como Inglaterra, cerca del 70% del listado, que significa que 7 de cada 10 personas siguen viviendo en la misma sección electoral que te dijeron cuando se dieron de alta, y eso es porque se está actualizando constantemente el padrón.
Al mismo tiempo, la selección de los funcionarios de casilla es por un método aleatorio. Somos los propios ciudadanos los que organizamos la elección. La papelería electoral tiene sellos, folios, en fin, los cómputos se hacen de los representantes de los partidos políticos. A lo largo de todo el proceso, ¿sí? Siempre hay muchos ojos observando, siempre hay muchos candados suficientemente fuertes para garantizar que nadie pueda meterle mano a los resultados y que lo que se asienta en las actas y en el cómputo es la voluntad que emana de las urnas, que es la voluntad de los ciudadanos, Gastón. Sería complicadísimo, Benito, poder, no sé, coaccionar a más de 1 millón de ciudadanos que participan como funcionarios de casilla, ¿no? Y además los cómputos distritales, lo que tú decías, todo se va cerrando con medidas de control que lo hacen muy, muy, muy difícil esto del fraude. No faltará quien haga alarde o no faltará quien quiera promulgarlo, no faltará alguien que quiera atentar contra una casilla o que quiera robarse alguna urna, como ha sucedido siempre. Pero esto no es el sello de nuestras elecciones y esto no determina que haya fraude orquestado desde el organismo, desde la institución, ¿no, Benito? Es correcto, Maite. Hay varios pequeños datos que son muy reveladores, ¿no? La selección de los funcionarios de casilla, los que vamos a estar detrás, y me incluyo porque me toca a mí el próximo domingo hacer ese papel en la casilla de mi sección, fui seleccionado aleatoriamente. 97 de cada 100 ciudadanos que fueron seleccionados, capacitados y nombrados por el INE acude el día de la jornada electoral. Es raro, sí. Ocurre que tengas que salir y tomar a alguien de la fila, ¿sí? Y a menudo se construyen grandes mitos acerca del fraude que hacen con la gente que se pone al principio, llega muy temprano para que lo tomen de la fila e integren las mesas directivas de casilla. Esto ocurre en un porcentaje muy, muy reducido, ¿sí? Y no puede ser utilizado para fines fraudulentos, ¿no? Uh-huh. Y la verdad, los mexicanos deberíamos sentirnos muy orgullosos de ese dato porque significa que hay un compromiso cívico en la gran mayoría de los mexicanos para contribuir a la organización de las elecciones. Las cifras también te dicen que pues la mayoría de quienes están sentados en la mesa directiva de casilla son jóvenes, son personas entre 20 y 35 años de edad. Eso significa que con el paso del tiempo, esta cultura de elecciones ciudadanas ha ido pasando de generación en generación. Es parte de nuestra forma de resolver el problema de la confianza en las elecciones. Y podría yo seguir hablando de más y más medidas que están ahí presentes, y la verdad es que México tiene uno de los estándares más altos a nivel internacional en administración electoral. El INE y las prácticas que el INE tiene que ha implantado, ¿sí? Son materia de reconocimiento de organizaciones internacionales, de otros institutos encargados de organizar elecciones. Bien, pensando un poco en el escenario del lunes próximo, pienso en las posibilidades que puede haber, y se ha hablado de ello en algunos foros y en algunos espacios periodísticos, en la posibilidad de escenarios muy poco probables en este momento, pero que no se descartan, como puede ser la anulación de un proceso electoral. ¿Qué tiene que pasar para declarar nula una elección, ex consejero? Gastón, hay en nuestra Constitución, en el artículo 41, establecidas
como los abogados les llaman, causales expresas de nulidad de una elección. El rebase de tope de gastos de campaña por un porcentaje mayor al 5% cuando es una elección muy cerrada, puede considerarse una irregularidad o una violación suficientemente grave y determinante para anular una elección. La siguiente causal es que haya compra sistemática de tiempos en radio y televisión, compra, adquisición de tiempos en radio, cosa que está prohibida también desde la Constitución. Los partidos no pueden hacer eso, acceden a la propaganda electoral a través de los tiempos oficiales o tiempos de Estado administrados por el INE, y si encuentran un camino ilegal para tener una sobreexposición en medios, eso puede ser causa también de anular una elección. La tercera causa es el uso de dinero ilegal para financiar una campaña, o el uso de recursos públicos, cosa también se considera una falta muy grave en una elección. Y estas son las tres causales principales. ¿En qué momento se determinan? Cuando más adelante, aproximadamente unos 40 días después de la jornada electoral, el INE aprueba el dictamen de ingresos y gastos de cada una de las campañas y entrega ese documento a los tribunales electorales, que son los encargados de calificar la elección, y si ellos encuentran ahí que alguna de estas faltas graves que mencioné hace un momento se materializaron, entonces se puede pronunciar en contra de la validez de la elección. El INE no, al INE no le corresponde a los tribunales. Es una cuestión que los magistrados del Tribunal Electoral tienen que resolver. Correcto. De acuerdo. Hay un factor que genera mucho ruido en los días posteriores, y es nuestro desconocimiento de qué pasa después del domingo. El domingo cerramos con el informe que da el presidente consejero sobre los conteos rápidos, y hasta cuándo empezamos a conocer resultados, o cuándo conocemos ya resultados oficiales, cuándo empieza el conteo de votos. Sí, el conteo de votos es un proceso más largo de lo que parece. ¿Sí? Empieza el mismo día de la jornada electoral en las casillas. ¿Sí? Se realiza en cada una de las casillas el escrutinio y cómputo de los votos de esa casilla, y los funcionarios de casilla elaboran un acta. Ese es el primer cómputo. Tienes resultados por casilla. ¿Sí? Esa misma noche hay dos resultados que la autoridad electoral empieza a dar a conocer, ¿sí? Que son resultados no oficiales. Uno es el conteo rápido. El conteo rápido es es como una especie de encuesta de actas de casilla sobre una muestra muy grande. Es un ejercicio de una calidad estadística muy alta que permite conocer la misma noche de la elección, de la voz de la autoridad, información muy precisa sobre las tendencias que se registraron en las diferentes elecciones, como por ejemplo la de la Cámara de Diputados. Muy probablemente entre las 11 y las 12 de la noche, el consejero presidente, el doctor Lorenzo Córdoba, estará anunciando los resultados de ese conteo rápido, que es información de mucha calidad. No te va a decir exactamente cuál es el resultado, pero te va a dar rangos. Es decir, tal partido obtuvo entre tanto y tanto de votación, y hace una proyección de la integración de la Cámara de Diputados. Yo pienso que hay que estar muy atentos de lo que anuncia Lorenzo Córdoba el domingo, porque nos va a dar una muy buena idea, muy precisa, de cómo va a quedar la Cámara de Diputados. Podremos responder ya muchas preguntas que tenemos ahora mismo en la cabeza. Igualmente, en los 15 estados que hay elecciones de gobernador, el consejero presidente del Instituto Electoral Local
¿sí? En sesión del Consejo, dará a conocer los resultados del conteo rápido de las elecciones de gobernador que hacen conjuntamente el INE y el instituto local, ¿sí? ¿Los hacen Entonces, conjuntamente? ¿Perdón? Estos conteos rápidos los hacen conjuntamente, o sea, quiere decir que el INE está detrás de ellos. Claro, claro. Esto da más confiabilidad a estos datos. Absolutamente. Yo creo que ahí hacen equipo las dos instituciones, la local y la federal, para que el conteo rápido sea lo más preciso y confiable posible, Maite. Y también es información de alta calidad. ¿A qué hora sabremos los conteos? De los conteos rápidos, los resultados de los conteos rápidos de las elecciones de gobernador, pues va a depender del estado, la verdad. Porque hay estados que tienen, como Baja California y Baja California Sur, usos horarios diferentes. Las que más tarde. Luego, otro factor que influye en la hora en que se dan a conocer los resultados es qué tan cerrados vienen los resultados. Cuando los resultados están muy cerrados, la muestra que necesitas es más grande para sentir más confianza, para que entonces el comité encargado, que es un comité de científicos, estadígrafos, matemáticos, informáticos, etcétera, pues se va a tener que esperar un poco más y para darlos a conocer más adelante en la noche, ¿no? Yo calculo que los estados que tienen el mismo uso horario que la Ciudad de México, estoy pensando en Guerrero, pues estados del centro del país también que tienen elecciones, San Luis, etcétera, pues aproximadamente también entre las 11 y las 12 de la noche estarán anunciando los resultados. Nuevo León, que es un estado también de ese mismo uso horario, y más tarde en la noche pues estaremos conociendo resultados de estados como Sonora o como Baja California y Baja California Sur. Uh-huh. Ahora, todavía no están los resultados oficiales, ¿no? ¿Por qué? Porque casi todos los estados y también el INE inician lo que se llaman los cómputos distritales o municipales, uh-huh. ¿Sí? Es una siguiente oportunidad que existe en el proceso del escrutinio y cómputo de los votos de aclarar dudas, ¿sí? De despejar inquietudes que puedan presentar los partidos políticos respecto a los cómputos que se hicieron en las casillas. ¿Podemos hablar de los cómputos distritales al regresar de la pausa? Correcto, sí. Muchas gracias, Benito. Continuamos aquí en A Fondo. Estamos con el ex consejero del Instituto Nacional Electoral, Benito Nasif. Dejamos pendiente un tema relacionado con los distritos electorales. Adelante. Sí, Gastón, eso hace un momento tú me preguntabas acerca de las posibilidades de fraude y de manipulación de resultados. Y te decía que hay muchas garantías, muchos candados, ¿no? Los cómputos distritales es un ejemplo, y municipales, para el caso de las elecciones, es un ejemplo de ello, ¿no? En el pasado hubo quejas de parte de los partidos políticos respecto a que tenían dudas de si los ciudadanos habían contado bien los votos en el ejercicio de escrutinio y cómputo en las casillas. Y la reforma de 2008 abrió la oportunidad muy clara y amplia, ¿sí?, de aclarar esas dudas. Y en realidad en nuestro país, desde esa reforma, casi 7 de cada 10 casillas, sus paquetes, ¿sí?, electorales, se abren y los votos se vuelven a contar a petición de los representantes de los partidos políticos. Entonces tenemos unos recuentos muy extensos. Son jornadas para los consejos distritales, los consejos municipales, pues extenuantes, pero todo eso existe con la intención, con el objetivo de que no queden dudas. Uh-huh.
y cuando estas existan se puedan aclarar, ¿no? Entonces, el miércoles empieza, dependiendo del número de elecciones. Hay algunos estados que se van hasta el domingo para tener el cierre de los cómputos municipales, distritales y locales, ¿sí? Yo calculo que el INE va a concluir el mismo miércoles, quizás hasta el jueves se puedan extender en algunos distritos, pero dado que es una sola elección, esos cómputos van a ser más sencillos para el INE que para algunos estados que tienen 3 elecciones, la de gobernador, la de diputados locales y presidentes municipales, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una idea muy clara de cuál fue el resultado de las elecciones. Ese es, digamos, el primer resultado agregado oficial. Después vienen otros, porque depende del tipo de elección, pero esencialmente ese domingo terminan las autoridades electorales administrativas de hacer los cómputos, y luego los partidos políticos, si hay inconformidades, tienen todavía otra posibilidad de acudir a los tribunales y pedir que se abran paquetes adicionales a los que no se abrieron en los cómputos distritales, pedir que se anulen casillas por las irregularidades que ellos alegan que pudieron existir, en fin. Es un sistema que tiene muchas garantías, es muy generoso en garantías en contra de la manipulación y del fraude electoral. Por eso creo yo que cuando se alega que existe la posibilidad de eso, creo que se hace sin razones y sin fundamento. Por eso la importancia de la preservación del INE, y aquí hay un dato que creo que vale la pena que comentemos, Benito, y es que ni los consejeros del INE, ni el consejero presidente del INE cuentan los votos. Somos los ciudadanos, en presencia de los representantes de los partidos políticos, los que cuentan los votos. Y esto es lo que le da certidumbre también a esta elección, ¿no? A las elecciones que tenemos desde hace ya 3 décadas. Exactamente, Maite. Es un modelo de elecciones ciudadanas. Somos los propios ciudadanos los que desde las casillas hacemos el escrutinio y cómputo, llenaremos las actas, ¿sí? Y esa es la base de nuestro sistema. Y después, además de eso, hay garantías adicionales para los partidos políticos que, para aclarar y despejar cualquier duda que ellos, o cualquier inconformidad que ellos pudieran tener. Creo que el modelo del INE, que es el de un órgano autónomo, separado del poder ejecutivo, separado del poder legislativo, separado del poder judicial, ¿sí? Que no depende de ellos, sino que tiene esta autonomía, ha permitido especialización, ¿sí? La gente que trabaja en el INE es especialista en organizar elecciones. Claro. Ha permitido la profesionalización. La gente que trabaja en el INE son expertos, porque tienes, además de los conocimientos, la experiencia, y es a partir de la experiencia que van avanzando en sus carreras en el servicio profesional electoral. Y tienen otra cosa adicional, que es la dedicación exclusiva en la organización de las elecciones. Eso le da una enorme fortaleza a nuestro sistema. Y venimos de un pasado donde las elecciones las organizaba el propio gobierno. Creo que ese pasado debe quedar ahí, atrás, y no debemos volver a él, porque sabemos que el gobierno es parte interesada en el resultado de una elección y no le podemos confiar que actúe con imparcialidad en el cómputo, en la organización de la elección, cuando el gobierno lo que quiere es que su partido gane las elecciones. Y venimos de un pasado donde el partido en el gobierno siempre ganaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque era el mismo partido el que organizaba las elecciones. Claro. Qué bueno que se quedó atrás y qué bueno que tenemos un sistema como el que tenemos actualmente. Felicitémonos por la creación del entonces IFE, hoy INE. Felicitémonos por esta decisión a la hora del diseño del organismo, de que fueran los ciudadanos los que participaran en la elección y en un trabajo voluntario, ¿no? En el que la selección es meramente
por azar, no hay nada atrás de esta selección. Y esto nos debería dar certeza, y yo creo que es algo de lo que nos jugamos en la elección de este domingo, precisamente, es la permanencia del INE.